Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Pechar, dijo que los sindicatos deben ser transparentes y rendir cuentas de los recursos públicos que reciben. Señaló que toda institución, organismo, dependencia y asociación que reciba recursos públicos debe rendir cuentas de los mismos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jacqueline Pechar, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Jacqueline, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ernesto gracias. Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Jacqueline, este asunto de transparencia con respecto a sindicatos, por supuesto, que reciben recursos por parte del Estado, asociaciones, hay veces que esta idea de trasladar los recursos de un lugar a otro, lo que se dice es, bueno, pues simplemente se informa que los recursos salen de un lado, ahí está la Auditoría Superior de la Federación, pero nunca se tiene la obligación de reportar en qué se gastaron. Esta parte de opacidad basada en que los sindicatos tienen autonomía y no tienen por qué reportar esto es algo que heredamos del viejo régimen, es algo que no se resuelve fácilmente. Hay muchas resistencias a esta idea de transparencia. Yo diría que el tema de las transferencias de recursos, no solamente que tienen que ver con una dependencia federal que le da recursos a un sindicato, sino también transferencias, por ejemplo, a estados y municipios, ¿no? Es decir, el problema está en que la transferencia del recurso se ha entendido como quien debe de dar la información sobre la transferencia, pues es Hacienda o es donde quiera que salga, de la Secretaría de Educación, de Pemex, etcétera. Entonces, eso en el caso de sindicatos ha sido difícil, por ejemplo, que Pemex dé la información de transferencias al sindicato. O sea, ahí está un primer problema, igual que está ese problema en transferencias a estados y municipios, y que ha necesitado la ley de transparencia más el decreto de presupuesto en donde se establece que todas las transferencias tienen que reportarse. Y fíjate, no solamente en lo que tiene que ver con las transferencias a estados y municipios, sino en qué se gastan, porque muchas veces van a estados y municipios etiquetados a cierto tipo de programa y resulta que pues a la mera hora el gobierno necesitó para otra cosa. Entonces no hay claridad en esa utilización de recursos públicos. Y en el caso de los sindicatos pasa de manera muy clara y no tiene que ver con la vida sindical, tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos. Y es muy importante que se sepa cuánto se transfiere a un sindicato, para qué se transfiere y si finalmente se utilizó para aquello que se transfirió, ¿sí? Entonces, esto sí es un tema de transparencia, no es un tema de vida sindical, es un tema de recursos públicos y eso es lo que hay que ser enfáticos. Y ahorita comentabas acerca de cómo este dinero va a los gobiernos estatales o va a los sindicatos. No tenemos todavía la información clara de cómo sale del gobierno federal y eso el IFAI puede presionarlos. Pero una vez que llega a estos lugares y se empieza a utilizar, ya la fuerza que puede tener el instituto se reduce y son los institutos locales los que tienen que hacer algo por el estilo. Y en el caso de los sindicatos, ¿quién lo podría hacer? Es decir, ¿qué herramientas jurídicas le harían falta al instituto? Fíjate que yo creo que no es solamente que los institutos locales tengan que ver con cómo se ejerce, digamos, en estados y municipios, porque este es recurso federal. Y entonces, de donde sale, tiene la obligación de informar si para lo que fue destinado se utilizó, es decir, va un poquito más allá de la transparencia, va en algo que se acercaría a rendición de cuentas, es decir, si efectivamente el recurso se utilizó y si me apuras, si era para construir escuelas de calidad, pues ¿dónde están las escuelas de calidad y cuál fue el resultado de esa construcción o de esos programas de escuelas de calidad? Y todo eso sí tiene que ver con transparencia desde el ámbito federal, porque finalmente la fuente del recurso es una fuente federal. También se puede, por supuesto, solicitar en el ámbito estatal, ¿no? Oye, municipio, tú recibiste un recurso público federal para tal cuestión, ¿sí? Pero no deja de ser una responsabilidad federal y en que el IFAI tiene que actuar también. Jacqueline, en esta lógica de los 4 pasos fundamentales, de ver si primero de dónde sale, a dónde llega, para qué se utiliza, pues a final de cuentas lo que se puede generar, si me apuras y si nos ponemos abusados los mexicanos y el IFAI tiene la fuerza, es
verdaderamente para qué se utilizan los recursos y si vale la pena utilizarlos en ese recurso específico. Porque tú me puedes decir algo, suena padrísimo, escuelas de calidad, la puedes llegar a construir, pero de ahí a que sirva, efectivamente, que esté logrando el cometido, que realmente estemos sacando alumnos de calidad, aunque esté construida la escuela. Es como decirle, a ver, aquí hay 100 pesos para que llenes el tanque. Entonces voy a verificar que efectivamente los 100 pesos llenen el tanque. Luego que salga disparado el coche, pero que llegue a algún lado, ¿no? Que efectivamente tengas un lugar a donde lleguen. ¿Puede llegar el IFAI a construir una cosa así? Porque eso sí sería los economistas le llaman precio sombra, pero a final de cuentas es evaluar cada peso gastado de este país en transferencias, por ejemplo, si efectivamente está sirviendo o no. No, ciertamente el IFAI solo no puede. El IFAI tiene una competencia que tiene que ver con documentos que respaldan las decisiones públicas y esos son los que hay que transparentar, ¿no? Pero desde luego aquí entra Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con el seguimiento del recurso y sobre todo la fiscalización del mismo. Entonces aquí ya entran otro tipo de entidades que, digamos, mucho se ha dicho que la falta de rendición de cuentas en este país es porque hay muchos controles sueltos, ¿no? La ley de contabilidad pública, hay la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Evaluación, hay muchos que están ahí tratando de seguirle al dinero y sin embargo no hay una manera de articularlos para que efectivamente se pueda, ¿no? Que haya una entidad que pueda efectivamente darle una consistencia o coherencia a estas medidas, ¿no? Al respecto, perdón, estos días hemos estado viendo pues un intento de ser más transparentes desde el poder. El PRI y el Partido Verde tienen una iniciativa sobre transparencia, en alguna forma la reforma laboral va hacia la transparencia sindical, también la de contabilidad gubernamental. Es decir, como que de pronto nos entró la idea de que la transparencia es importante, sin meternos a detalle, porque también hay cosas que no se pueden aclarar tan rápidamente. ¿Qué le haría falta al instituto para poder moverse en esta dirección a la que te referías? Sí, bueno, de las iniciativas que están ya discutiéndose en el Senado en materia de transparencia y que tienen que ver con elevarle, digamos, las capacidades y la competencia al IFAI. El IFAI hoy es la autoridad para la Administración Pública Federal. La Ley Federal de Transparencia le aplica a todos los poderes, a los organismos autónomos, pero el IFAI solamente puede actuar, es competente con la administración pública. Hacerlo un organismo constitucionalmente autónomo implicaría que los otros poderes y los organismos autónomos quedarían bajo la tutela del IFAI, es decir, el mismo tipo de procedimiento, el mismo tipo de autoridad vigilante, porque en los casos donde la autoridad no es competente es la propia Cámara de Diputados que genera su propio órgano garante, es el IFE el que genera su propio, es él mismo vigilándose a sí mismo en materia de transparencia. Entonces, esto lo que haría sería fortalecer al IFAI para ser autoridad competente frente a los otros poderes y organismos autónomos, pero fíjate, lo más importante es que sean los mismos criterios de cuál es información pública, cuál es información reservada, ¿no? Cuál es información que debe de ser confidencial porque pertenece a una persona. Entonces esto le daría pues algo así como una enorme consistencia, la posibilidad de hablar de un verdadero sistema de transparencia federal, ¿no? Jacqueline, ¿cuáles serían las resistencias principales? Es obvio que este sistema mexicano era un sistema totalmente oscuro. O sea, hace 30 años ni quien supiera que había nada, 20 años igual. Y de repente aparece esta idea del IFAI y se vuelve no solamente un instituto más, sino se vuelve una amenaza para muchos, porque la opacidad era una parte de la estructura de poder. Hoy, estructuras municipales o estatales no los ven al IFAI como ahora sí que el metiche que viene aquí a ver qué estamos haciendo con el dinero. Bueno, pues sí, efectivamente, pero yo creo que esa es la función que tiene precisamente el IFAI, y si quieres, la parte virtuosa está en que pues que el IFAI lo que puede hacer a través de estos criterios, a través de estos procedimientos, llamémosle homologados, ¿no? Para todos los poderes y eventualmente, porque esto también lo quieren las iniciativas, porque hay 3 iniciativas de las 3 principales fuerzas políticas. Eso lo que quieren es que el IFAI pueda ser una suerte de segunda instancia
para los institutos y comisiones de transparencia de los estados, porque lo que se ha visto es que la misma información que se le pide a un gobierno estatal o al gobierno federal, en un lado es pública y en la otra es reservado. Y les doy un ejemplo rápido, la deuda de Coahuila. La deuda de Coahuila en Coahuila es una información reservada, la deuda de Coahuila acá, el IFAI dijo no puede ser reservada, es deuda, hay dinero público, ¿no?, involucrado, y el respaldo de esa deuda es público, ¿no?, porque es recurso público, tiene que ser público, mientras que la mismita información en un estado estaba como reservada. Entonces, sí urge, digamos, que haya los mismos criterios, ¿no?, para que la información, y entonces la posibilidad de que el IFAI pues revise cuando un ciudadano se siente inconforme con lo que le respondió la autoridad de transparencia en un estado, pues pueda ir como segunda instancia, aunque desde luego que siempre está la posibilidad del amparo, que eso está previsto cuando un particular no está de acuerdo con la resolución incluso del IFAI, ¿no? Es una responsabilidad enorme por la importancia que ha venido tomando el IFAI. He estado en 3 o 4 conferencias recientemente y ante dudas de extranjeros de una transición como la que estamos viendo en México, de una nueva administración, y las dudas que puedan tener los extranjeros para decir, es que vamos a volver otra vez a lo que era antes este país. Un poco la tesis que se maneja es que no, que este país es mucho más institucional, y junto con el Banco de México, con el INEGI, con la COFECO, con una serie de instituciones, el IFE, ponen al IFAI ya como uno de los garantes de un cambio institucional en este país. ¿Cómo la ves, Jacqueline, en este contexto? Porque Pues las presiones van a ser fuertísimas. Sí, pues sí, claro, desde luego que más atribuciones para un organismo, pues lo hacen más poderoso, pero al mismo tiempo lo hacen tener, así como hoy somos incómodos para el Poder Ejecutivo Federal, pues vamos a ser incómodos para muchos otros actores, ¿me entiendes? De eso se trata. Entonces, de eso se trata, pero eso también te genera un enorme reto de lograr que la institucionalidad que ha logrado el IFAI, por, digamos, yo diría que por la manera como ha ejercido sus facultades de manera responsable. Por ejemplo, se habla mucho de que haya la posibilidad de que alguna de las dependencias, cuando vea que una información puede poner, generar inestabilidad económica en el país, entonces que pueda ir e impugnar una resolución del IFAI que son definitivas e inatacables. Bueno, la verdad es que la interpretación de lo que puede generar inestabilidad, yo te diría que una de las razones por las que no se daba la deuda de Coahuila era que podía generar inestabilidad. Sí, seguramente. Entonces, inestabilidad en el este bolsillo tipo de Moreira, resquicios te hablan de todavía hay mucho temor con que sea una institución que no sea responsable. Pero lo que yo diría es que si nosotros vemos a lo largo de 9 años de vida del IFAI ya como órgano garante, pues vamos a ver que en ningún momento hemos generado ninguna inestabilidad, ni hemos provocado, digamos, situaciones críticas para la seguridad nacional, que es otro de los temas, digamos, muy sensibles, ¿no?, en el caso de la transparencia. Porque pues hay causales de reserva también muy claramente establecidas, ¿no? Ahora que se amplían estas atribuciones, se les da más poder, la parte de protección de datos individuales no empieza ya a ser demasiado trabajo, ¿no convendría mover esto a otro tipo de institución? Pues en una de las iniciativas que está ahora en el Congreso está planteado que efectivamente se piense qué hacer con la protección de datos personales en el sector privado. Porque si hablábamos de que más atribuciones para el IFAI sobre más organismos sobre los cuales sea competente, pues ciertamente necesitas mucho más potente el instituto, necesitas más recursos, no solamente económicos, sino recursos humanos, ¿no? Y además tienes lo de la protección de datos personales, que responde a una lógica distinta. La autoridad del IFAI es nacional, quienes son los sujetos obligados son los privados, el IFAI sanciona cuando hay una violación a la protección de datos. Entonces son mecanismos que le han costado al IFAI un enorme esfuerzo por tratar de integrar el ejercicio de dos derechos que tienen como pivotes muy distintos, ¿no?, y lógicas también muy diferentes. Pero pues esto es algo que los legisladores tendrán que decidir, ¿no? Pero en una de estas iniciativas lo que dice es, en tanto no se aclara cuál sería la autoridad que tuviera en sus manos la protección de datos personales en el sector privado,
el IFAI La seguiría, continúa el IFAI. ¿no? Un IFAI que para los próximos años tendrá más injerencia en lo que serían pues las atribuciones que tiene todavía para establecer los límites donde el Estado se mete dentro de la vida privada. Exactamente. Es Ese es uno de los grandes temas, porque el IFAI ha sido autoridad para ver hasta dónde entra el Estado, pero solo en el sector público. Así nació, ¿no? Es decir, da la información, pero ve que se protejan los datos personales. Pero en el sector público, lo del sector privado, pues tenemos a partir de enero de este año que empezamos a ser autoridad en ese campo. Esperemos que lo logren, porque es importante. Claro Jacqueline que sí. Pizarro, comisionada presidenta del IFAI, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ezra, gracias Macario, gracias. Vámonos a una gracias, pausa. Ernesto. Esto es Dinero y Poder. Los sindicatos de maestros y petroleros reeligieron a sus líderes sin oposición alguna para los próximos 6 años. El Bester Gordillo, presidenta del CENTE, está a la cabeza de los maestros desde 1989. Coordinará las acciones de la dirigencia magisterial y establecerá mecanismos, dice, no me hagan reír, para transparentar los recursos del sindicato solo a sus agremiados. Romero de Champs, el senador priista, líder de los trabajadores petroleros desde el 97, su elección fue a puerta cerrada, estuvieron presentes ahí en ambos casos los directores Juan José Suárez Coppel de Pemex y Jordi Herrera de la Secretaría de Energía. Bueno, por supuesto, la verdad es que ahí uno se da cuenta que el asunto de la democratización de sindicatos es mucho más compleja que simplemente decir pues que lo hagan a voto secreto. Es un principio, ¿eh? Sí, claro. Porque si empezamos a hablar de votaciones a mano alzada, yo quiero ver quién se atreve a votar en contra de un líder sindical con los matones a los lados. Pues sí. Eso me parece claro. Pero también el hecho, por ejemplo, en el caso del Bester, donde se hace en el CENTE la votación con papelito, pero el miedo funciona, Macario. Yo no sé exactamente si es miedo o es también que el Baester ha sido muy hábil en conseguirles recursos. O sea, ¿tú a crees los que porque les dan profesores? la computadora No, ahí, no, ya nada les más votan eso. los- En los 20 años y un cachito más que lleva la señora al frente del sindicato, han multiplicado su ingreso los profesores. Digo, mucha gente dirá, es que ganan poco, sí, pero ganaban mucho menos antes. Cuando ella entró, el ingreso de los profesores, el más bajo estaba en 1.7 salarios mínimos, y ahora el ingreso más bajo de un profesor está pegándole los 4.5 salarios mínimos, es decir, 2 veces y media más ingresos en términos reales. Y eso, bueno, pues cuenta también el que reparta computadoras y los deje 2 días más ahí en el Barceló, en Cancún. Ahí Pues los sí. pasé a ver yo de cerquita, fui a dar una plática. ¿Ah, sí? Sí, eran ¿Y te- muchos. y no sí te eran tocó muchos. la No me computadora, tocó no? computadora, ni No, nada, lástima. no, afortunadamente tampoco me tocó otra cosa. La parte clave de esto es esta combinación de dar y, en caso de la disidencia, golpear, y la combinación de los dos es lo que le da a El Baester 3.205 votos de 3.287. O sea, estos votos no los consigue, yo creo que ni Fidel Castro. Es verdaderamente sorprendente, y es con papeleta, voto libre y secreto. Es decir, como tú bien decías, eso no es lo único que necesitas para que haya democracia. Pero es un principio, ¿no? O sea, Es un obviamente principio. es una condición Sí, indispensable. Los petroleros ni siquiera eso, No. no sabemos qué hicieron, cerraron la puerta y pues yo creo que hasta el señor Suárez Coppel y el señor Jordi Herrera votaron a favor, me imagino. Suponemos, no Me lo imagino. sabemos. No, la verdad es que sí hay un avance en términos de, yo diría de los trabajadores públicos en general, en términos de percepciones. Si tomamos precisamente los salarios promedio de los maestros, están por arriba del 90% de todos los trabajadores del país. Eso lo saca la encuesta nacional de ocupación y empleo, y sí es un avance. No es que estuvieran tan amolados en términos de la población del país, estaban amolados con referencias internacionales. O sea, los maestros en otras partes del mundo, probablemente menos Estados Unidos, porque ahí sí en términos relativos ganan muy mal. México sí tenía uno de los peores salarios. Hoy ya no está tan peor, y sobre todo ha avanzado notablemente respecto de lo que ganaban anteriormente. Sin duda alguna, eso no quiere decir que todo esté bien en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Sigue siendo un monopolio. Yo creo que el monopolio pues más grande de este país, con mayor concentración, sin duda alguna, en términos de decisiones fundamentales para la economía mexicana. Pues no cabe la menor duda que hay un gran trecho por recorrer, y que parte de la transparencia, olvídate de cómo eligen a sus líderes, es cómo opera el sindicato en favor o no de la educación en este país. Y esa es una pregunta completamente diferente. Aquí el problema radica en que los sindicatos que tienen que aparecer como defensores de trabajadores ¿Sí?
terminan, tanto en Pemex como en la propia Secretaría de Educación Pública, convirtiéndose en lo que, bueno, pues muchos quisieran o hubiesen querido en el modelo, digamos, de gestión obrera, decir, señores, son los trabajadores mismos los que deciden sobre lo que pasa en estas, entre comillas, empresas. Lo que pasa es que aquí no son los trabajadores los que votan o los que deciden directamente, sino cúpulas sindicales. Es decir, programas educativos no pueden ser instrumentados sin el apoyo del Baster. Y programas de inversión o desarrollo en petróleos mexicanos se tienen que hacer con el aval del señor Romero de Champs, ¿no? Sí, si nos vamos a las palabras antiguas, esto sí es la dictadura del proletariado. Sin el proletariado. Pero sin el proletariado. Igual que la dictadura del proletariado fue en la Unión Soviética o en cualquiera de estos países. Sindical. La burocracia es la que acaba controlando todo. Es muy interesante notar que los países en donde los sindicatos sí se han convertido en fuerzas de cambio y al mismo tiempo representan trabajadores son países profundamente democráticos. Es el caso de Alemania, es el caso de algunos países nórdicos, pero fuera de esos lugares, en la mayor parte de los países donde se construyen fuerzas sindicales de este tamaño, acaban convirtiéndose, como decía Ernesto, en monopolios tan fuertes que todo el poder acaba concentrado en una élite dirigente dentro del sindicato. Ahora, el gran dilema para Peña Nieto es, otra vez, yo insistía en que solamente el PRI podría desmontar el aparato priista. Ahora ni eso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahorita pedirle en este momento, que todavía no son gobierno, que lo desmonten, está medio difícil, pero la verdad es que lo que les queda muy claro, me imagino a Peña Nieto y en este momento a Manlio Fabio Beltrones y a Emilio Gamboa en la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente, es que este asunto de dirigencias sindicales, que además lo manifestaron abiertamente. Aquí estamos nosotros como una fuerza real y con nosotros no juegan. El Baster incluso se fue a los extremos de decir yo no soy sirvienta de nadie, con algo que es bastante despectivo y que habla de su nivel, pero en fin, así se las jugó. Y en algo que la verdad es que el viejo régimen sigue viviendo en estos sindicatos. Lugares como que lograron una transición democrática profunda, como el caso español, tuvieron que deshacer la vieja estructura sindical franquista para crear lo que en algún momento fue. Lo que pasa es que ahí sí había una tradición sindical anterior. Pero este tipo de estructura sindical vertical, hacerla compatible con un modelo de desarrollo económico moderno, está difícil, ¿no? Y sobre todo si tienes como objetivo fundamental dentro de tu primer o segundo año de gobierno hacer una reforma energética, a lo mejor dentro de algún momento de tu siguiente sexenio hacer una reforma educativa de fondo para mejorar las posibilidades de crecimiento y de productividad en este país de largo plazo, pues yo sí lo veo complicado. O sea, ¿de qué manera vas a plantear una reforma energética donde partas de fondo lo que era Pemex y lo que debe de ser hacia adelante y con un sindicato que simplemente no te deja hoy por hoy ni siquiera mover a trabajadores de su lugar conforme a las necesidades de la empresa? Lo cual es verdaderamente, pues yo diría, uno de los detractores más importantes de la productividad de la empresa en su conjunto. No medida como productividad física de los trabajadores, sino de la transición completa hacia una empresa moderna. Y esto está realmente complicado. Una parte que a veces se nos olvida ver con detalle es que no se puede todo al mismo tiempo, hay que elegir qué se hace y el capital político que pueda tener el presidente electo pues está limitado y tiene que decidir en qué lo utiliza. En estos días se está discutiendo otra vez reforma laboral y quieren hacerlo muy grande. Gastarse el capital que tiene el señor Peña Nieto en este momento en enfrentar a cúpulas sindicales en una reforma que además ni siquiera toca a los sindicatos gubernamentales, ni él propuso. Está complicado. En cambio, pues él trae esta idea de la reforma energética, la de reforma fiscal y la de seguridad social, que son las que él propuso y son las que quiere sacar. Pues yo entiendo por qué en este momento el PRI no quiere enfrentar a los sindicatos. Están posponiendo para otras circunstancias porque, reitero, no se puede todo y el capital político es algo limitado. Y finalmente yo creo que algo importante, los líderes sindicales tendrán que entender tarde o temprano que o tienen capacidad de adaptarse y de beneficiar verdaderamente a sus agremiados, que es algo que aquí no se entiende. Parece ser que los ataques en contra o los cuestionamientos de los liderazgos sindicales son vistos y a veces hasta por la propia izquierda como ataques a los trabajadores, cuando de lo que se trata, creo, en
en muchos casos, es de reintegrarles a los trabajadores derecho a decidir lo que pasa al interior de sus sindicatos. Se nos olvida, los sindicatos en México los hizo el Estado, no se hicieron solitos. Claro. Y esto de que los sindicatos ayudan a los trabajadores en México jamás ha ocurrido. La izquierda mexicana tampoco jamás ha entendido eso, porque ellos también fueron construidos desde el Estado. Y lo puedes ver en ejemplos muy concretos, o sea, una cosa es el Fobiste y otra cosa es el Infonavit, los trabajadores del Estado vis a vis los trabajadores de empresas, y pues, ¿qué es lo que se da en términos de prestaciones? ¿En dónde están las mayores? ¿En dónde se ha avanzado más? Pues ahí están los contrastes bastante evidentes, en donde hay mayor concentración en ciertas cúpulas de poder, los avances son mucho menores para los trabajadores hacia abajo. Y por el otro lado, mientras más democrático es el asunto, mientras más claras y transparentes son las reglas de cómo se da una vivienda, no es por la decisión de un jefe sindical, como se da en el Infonavit, es por la acumulación de puntos tuyos en tu trabajo, por lo que has contribuido, y en ese momento te haces acreedor a una casa. Punto y se acabó. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Datos de corrupción. El INEGI publica la percepción que tiene la sociedad de este fenómeno. Esto es Dinero y Poder. El INEGI presentó la encuesta nacional de impacto gubernamental 2011. Los sectores considerados más corruptos del país resultaron ser la policía, los partidos políticos y el Ministerio Público. De acuerdo al sondeo, para la realización de un servicio o trámite público hay que lidiar frecuentemente con este fenómeno, corrupción. Para hablar de este tema, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el maestro Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Buenas noches, Adrián. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, mucho gusto. Adrián, en este sentido, parecería ser que los datos que presenta esta encuesta están relacionados básicamente con el hecho de que instancias como policía, que ya sabíamos, pero también partidos políticos, son vistos por una ciudadanía como instituciones fácilmente corruptibles. Así es la encuesta que presentó el INEGI hace una semana exactamente, trata de muchos temas, entre ellos, desde luego, el tema de cómo la gente percibe o ha experimentado corrupción, sobre todo, como se marcaba, en la realización de trámites y servicios al público. Sin embargo, una parte importante de esta encuesta también es preguntar y explorar cómo la gente percibe a las diferentes instancias gubernamentales y otras, como son los partidos políticos, en el marco del contexto nacional. Y, en efecto, las tres instancias que nos salieron con mayor percepción de corrupción son los partidos políticos, la policía y los ministerios públicos. Cuando se habla de corrupción en partidos políticos, ¿habría algún indicador, algo de por qué creen, por qué asumen? Cuando se habla de policía, bueno, se habla de las mordidas, del dinero que le dan agentes de tránsito. Cuando se habla de ministerios públicos, bueno, pues no digamos, es un proceso similar, pero es un poco raro, ¿no? Partidos políticos, corrupción, ¿en dónde lo ubican? En efecto, en el caso de la encuesta está concentrada básicamente a medir la experiencia y la percepción que tiene la gente sobre trámites y servicios. Preguntamos sobre una lista de diferentes instituciones e instancias a quienes perciben más corruptos. Y los ciudadanos nos expresaron a los partidos políticos en segundo lugar. No hay en efecto un trámite o un servicio que obtener de ellos. Simple y sencillamente es percepción de la ciudadanía. Ahora, déjame contextualizar para el auditorio algo que es muy importante. El foco de la encuesta está centrado en medir cómo la gente percibe el accionar del gobierno en concreto. Los gobiernos de todo el mundo, el caso mexicano no es la excepción, están preocupados todo el tiempo por cómo mejorar sus procesos, cómo mejorar su gestión, etc. Y la parte más concreta de la acción gubernamental son los trámites y servicios. Entonces la encuesta está concentrada en eso, en medir cómo le va a los ciudadanos frente a los diferentes ámbitos de gobierno, federal, estatal o municipal, en los trámites y servicios. Adrián, sin duda alguna ha habido procesos de desregulación importantes en el país, especialmente a nivel de gobierno federal, pero hay algunos estados que han entrado en etapas muy fuertes de desregulación. Digo, hay ejemplos como Colima, Campeche, Morelos, en donde uno literalmente puede ir a un kiosco, meterse ahí a la computadora y sacar su acta de nacimiento o algún trámite de esta naturaleza. ¿Eso se mide en este tipo de rankings, por ejemplo, a nivel estatal, a nivel no solamente de instituciones, esta percepción que pueda tener la gente precisamente de ese nivel de corrupción? Es algo que es de facto, se mide en esto. Las preguntas de esta encuesta que exploramos van orientadas
mucho a cómo siente el ciudadano los resultados de esos procesos desregulatorios. Es decir, por ejemplo, se mide cuánto tiempo pasa la gente para lograr el trámite o servicio, cómo se siente en el trato, si recibió o no el trámite o el servicio. Y va preguntando sobre los requisitos también, se pregunta sobre los requisitos, si usted considera que fueron muchos o fueron menos. Al final hay temas y datos muy concretos en la encuesta. Por ejemplo, la mitad de la población prácticamente tuvo un problema de diferente naturaleza al hacer un trámite o servicio. ¿Qué significa esto? Que el problema puede ser que los requisitos eran excesivos, que no sabía dónde ir para hacer el trámite o servicio, que cuando fue a la oficina se le trató mal o se le informó mal, etcétera. Uno de cada dos. Uno de cada dos, sí. Hay trámites donde es más complicado, o sea, los trámites conforme aumenta su complicación, por ejemplo, los trámites para los registros de uso de suelo, para construcción son más complicados. Hay trámites donde se requieren necesariamente intermediarios. ¿Todos? ¿De tiro por viaje? Prácticamente 3 de cada 4. Entonces, hay casos, y hay otros que son muy fáciles, por ejemplo, los trámites para pagos de servicios, cuando uno va a pagar la luz, ¿no? Cuando uno va a pagar el servicio de energía eléctrica, el agua. Porque lo paga en bancos. Porque lo paga en bancos, exacto. Sí. Eso sí está desregulado. Hay algo importante, en el tema de desregulación, que es un tema, va a estar en boga por un reporte que sacó el Banco Mundial precisamente, y que en mucho se complementa con los resultados de esta encuesta. ¿Qué nos dice la encuesta? La encuesta nos da un mapa a nivel nacional, entidad federativa por entidad federativa, de cuál es la calidad que los ciudadanos percibimos de la gestión gubernamental. El tema de la regulación es muy importante. El tema, por ejemplo, de los intermediarios. Hay trámites, como los trámites que se hacen ante el SAT, para los cuales la mitad de la población, 1 de cada 2, requerimos de un intermediario, que es un contador. Un contador, claro. Simple y sencillamente. Hay otros, igual, para registro de algún inmueble, para registrar el auto, etcétera, donde requerimos también un intermediario. Pero todo ese proceso es, como lo marcabas, por el tema de desregular, de mejorar la gestión. Esa es una preocupación constante de los gobiernos y creemos que debe ser acentuada de acuerdo a los datos que nos da la propia encuesta. Oye, Adrián, hay cosas que el INEGI trata de medir con bastante certeza y para las cuales tenemos como muchísimas dudas. ¿Cuánto le cuesta a la economía la informalidad? ¿Cuánto le cuesta a la economía el crimen organizado? A partir de esto y de otras cosas que hace el INEGI, tenemos una idea de cuánto nos cuesta la corrupción, como porcentaje del PIB, con alguna cifra, para ver qué tanto más podríamos crecer sin este fenómeno. Es una pregunta sumamente interesante. Déjenme contextualizarla. A nivel internacional hay un grupo de trabajo de expertos, entre los cuales contamos al instituto, al INEGI, en participación, en donde se está discutiendo cuál es la mejor forma de acercarse al fenómeno de la corrupción. Desde cómo preguntarle a la gente, ¿usted ha sido víctima de un acto de corrupción o usted fue parte de un acto de corrupción? Porque la gente tiende a no responder. Claro, claro. Es muy difícil, muy difícil. Responden más los empresarios, por ejemplo. Los empresarios sí responden un poco más a esa pregunta. Sí, son los que están más sujetos también a exacto, son más víctimas, digamos, en ese tema. Pero se sienten menos vulnerables, digamos. También. Pero cuando uno está frente a un entrevistado en un hogar y le pregunta, ¿usted fue víctima de un acto de corrupción? O en cualquier modo se lo preguntemos, siempre se tiende a negar. Es muy difícil obtener esa respuesta. Entonces, sacar el monto del número de los actos de corrupción y de ahí derivar el monto económico que eso representa para la economía es muy complicado. Y es un tema no exclusivo nuestro, es un tema a nivel mundial. Ahora bien, estimaciones que han ido y venido durante la última década, pues a veces te dicen que es el 10% del PIB. No lo sabemos. Con esta encuesta no lo sabemos y tampoco el objeto de la encuesta es hacer, perdón la expresión, pero gran escándalo sobre el tema de la corrupción. Es más bien crear una monografía de la calidad del gobierno, dónde se percibe corrupción, dónde se percibe buena atención, dónde se percibe buen trato, dónde hay que desregular más, dónde hay que dejar mejor atención, dónde hay que acercar al gobierno a la ciudadanía en los ámbitos municipal, estatal o federal. ¿Para qué? Para que los gobernantes, para quienes que toman decisiones, tengan ese mapa, al menos de estos 31 trámites y servicios, donde le preguntamos a nivel nacional. Hay ahí, Adrián, instituciones que siguen siendo valoradas como un poco corrompidas, como es el hecho de la iglesia o las iglesias, ejército, marina, que son ahora quienes las están mejor al frente evaluadas. de la lucha contra el narcotráfico, las mejor evaluadas. ¿Esto es parte de qué? Iglesias por pues la imagen
de una iglesia o de alguien que un espacio de fe, o el caso de Ejército y Marina como aquellos que son la última línea frente al crimen organizado? ¿A qué lo atribuye? Los expertos en el caso, por ejemplo, de Marina y de la defensa, instituciones del Estado mexicano, estaban severamente interesados y también muy preocupados por la posibilidad de que bajaran su percepción tanto de la efectividad como de posibilidad de corrupción al estar metidas en el tema del crimen organizado. Sin embargo, en las últimas dos encuestas, en la encuesta de calidad de impacto gubernamental como en la encuesta de victimización que publicamos hace cerca de un mes, se ve que ha sido no tanto el daño en esos temas para el Ejército y la Marina. Se han mantenido, digamos, en buenos niveles. No así otras instancias, las policías locales, por ejemplo. Sí, las policías municipales. Desastre. Es triste, pero es cierto que entre más cercana parece que percibe la gente al policía, es más complicado para ellos. Otras instancias, como las marcabas, la iglesia, por ejemplo, los propios partidos políticos. Ahí la configuración de la percepción de la ciudadanía obedece más a otros factores más que al trato cotidiano. Claro. Las iglesias, con todo respeto, son unos espacios para la vida privada, pero más bien se genera la percepción de situaciones no regulares en virtud, digamos, de otros efectos, de efectos probablemente individualizados, aislados o de otra parte del mundo, no tanto por el contacto directo como son los gobiernos. ¿Cada cuándo van a levantar esta encuesta? Porque eso, o sea, yo imagino que la parte más importante de esto es poderse medir en el tiempo y ver qué va mejorando y qué no. Claro. Es un tema estructural. Mejorar la calidad de los gobiernos en su conjunto, es un tema estructural. En principio está pensada para que la levantemos el próximo año también, ya no este año. Esta encuesta la levantamos a final del año pasado y la vamos a levantar el próximo año. Y estas encuestas se complementan con las encuestas de victimización, con los censos de gobierno. Por primera vez, déjenme comentarles, el INEGI tiene censos nacionales de gobierno. ¿Qué significa eso? Que vamos a tocar ya no la puerta de los hogares para preguntarles cómo les fue, sino vamos a preguntar las puertas de los 2.457 gobiernos municipales, de las 32 gobiernos estatales, para preguntarles qué recursos tienen, cómo los administran, qué gestión tienen, etcétera, para ver la otra parte. Y es como el fenómeno es muy amplio, tenemos que complementar la información. Entonces, el próximo año seguramente levantaremos esta encuesta también. Adrián, en ese sentido queda claro que cuando se habla de servicios que proporciona el gobierno federal frente a servicios que proporcionan los estados o los municipios, ahí es donde se abre el abanico de se ha avanzado en lo federal, un poquito en lo estatal y nada en lo municipal. Esa sería un poco la conclusión. Déjame decirte, Ezra, que de acuerdo a la encuesta, digamos, en temas de evaluación y trámites de servicios, los mejores evaluados son los trámites estatales, luego los municipales y al final los federales. Sí. Ahora bien, cuando hablamos ya de algunos aspectos, porque el fenómeno es muy complejo, tiene muchas variantes. Cuando hablamos de algunos trámites, por ejemplo, los mejores evaluados son, por ejemplo, el pago de la luz. Pero cuando hablamos de la reconexión o de la conexión de la luz, no te va tan bien. Entonces, cada trámite o cada servicio tiene diferentes aristas y cada entidad federativa también. Los municipios, por ejemplo, ¿cuáles son los servicios peor evaluados? El patrullaje y la pavimentación, ¿no? Dos trámites que son locales. Otros trámites que son mal evaluados, las aduanas, por ejemplo, ¿no? Son un tema complicado, los trámites fiscales, etcétera. Pero hay trámites también en la federación, en los estados y los municipios que son muy bien evaluados, ¿no? Los trámites de salud, los trámites de educación. Con educación pasa algo muy curioso. Cuando a la gente le preguntamos qué opinión tiene del servicio de educación pública, 7 de cada 10 nos dicen, yo lo considero un buen servicio, 7 de cada 10. Sin embargo, cuando les preguntamos a las mismas poblaciones, ¿cuál sería el servicio que mejorarías primero en el Estado? Es la educación, 8 de cada 10. Algo similar pasa en salud. En salud pasa algo similar. Cuando uno les pregunta cómo percibes el servicio de salud, te dicen muy bien, pero cuando le preguntas cuál es el que hay que mejorar después de la educación, viene la salud. Ahora, como decía Ernesto, en términos de los análisis que se vienen realizando, ¿tú ves, podrías decir que hay una mejora en los últimos años con respecto al asunto de trámites, o estamos atorados en este proceso de percepción de que las cosas no funcionan? Son dos campos que se complementan, es como lo marcaste. Una es lo real. Los gobiernos de todo el mundo han pasado 30 años tratando de mejorarse. El caso de México es igual.
hemos pasado por programas de modernización, simplificación, desregulación y por cualquier tipo de programa de estos. Es un tema complejo, es un tema complicado, es un tema que nos va a llevar mucho tiempo y en el que sin duda hay avances. La encuesta muestra que hay mucha expectativa de la sociedad, nos lo muestra, porque haya buenas mejoras, porque haya mejoras en esto. Por otro lado, la percepción. Los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo muy amplio por mejorar la percepción de la ciudadanía, no solamente por hechos fácticos. Es decir, cuando yo voy a una ventanilla a solicitar agua, a un ministerio público, a solicitar un servicio o a pagar algo, que me traten bien, que sea con lo menos posible y que no necesite a alguien para que me haga el trámite. Pero además de eso tienen que ayudarle a la ciudadanía a comprender cuál es el rol de los propios gobiernos, ¿no? Hay una buena evaluación de los trámites y servicios. En general, la calificación de los trámites es de 8.1, de 0 a 10. No está tan peor. No está tan mal. Sin embargo, si hay trámites, como los trámites, por ejemplo, que tienen que ver con ir a un juzgado, o trámites que son muy complicados, que tienen baja evaluación. Y a veces pareciera natural. Atender un tema de justicia es un tema complicado, no es como ir a pagar la luz, claro. Entonces, eso lo hace complejo a veces. La gente se muestra satisfecha, 7 de cada 10 se muestran satisfechos con el tiempo, aunque a veces consideramos cuando uno va a pagarlo que puede ser largo. Entonces yo creo que ha habido avances y sin duda tener mediciones como esta o como otras que se complementen van a ser sumamente de utilidad para los que toman decisiones, para mejorar aún más. Adrián Franco, director de Estadística de Gobierno del INEGI, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, Ernesto. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Ayer se realizó el tercer y último debate entre Barack Obama y Mitt Romney, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Los especialistas señalan que el presidente de los Estados Unidos sacó ventaja sobre el republicano y se quedó con 2 de los 3 debates. Sin embargo, Romney logró avanzar y mejorar su posición frente a los electores. Una encuesta de Gallup le da 7 puntos de ventaja al republicano. Las de CNN dan prácticamente un empate de 47. Hay quien le da un poquito más. Hay estados que van a definir esto. Florida, Virginia, Ohio. Ohio, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente esos estados. La verdad es que, bueno, obviamente Obama como orador es un orador mucho más hábil que el señor Romney. Aquí la pregunta es si todo lo que representa Mitt Romney como parte del discurso republicano conservador es algo que pues es parte, digamos, de lo que podríamos llamar la imagen de lo que los norteamericanos buscan. Y por otro lado, si un Barack Obama que recibió a un país, creo que esto es lo importante, se les olvida mucho a los norteamericanos, yo creo, decían, bueno, pues tuvo 4 años para componerlo, pero lo que recibió en el año 2009 como herencia era un estado prácticamente quebrado, total y absolutamente quebrado, con posibilidades mínimas de recuperación, con niveles de desempleo altísimos que nadie había tenido, yo creo que desde la crisis del 29. En esos niveles, ¿no? Ahora, pensar que en 4 años se iba a componer con una crisis mundial que todavía la seguimos viviendo, o sea, a mí me parece bastante complicado. Ahí está la apuesta de un Romney que pues no le dan las matemáticas, dicen que tampoco en el cálculo de Obama pues funciona en términos de reducción de déficit, sin embargo, pues el modelo republicano nunca ha funcionado, si no me equivoco, para reducir déficit, Macario. No, sí. ¿Cuándo le funcionó a Reagan? A Reagan le funcionó la primera parte de su gobierno, la segunda lo amplió, Bush lo amplía. Todo el tiempo. Sí, pero esto estamos hablando del 80 para acá y efectivamente a Reagan le toca más o menos lo mismo que a Obama, un nivel de desempleo parecido. Sí, las crisis iniciales de los años 80 son muy, muy serias. Resultado pues de una década de los 70 muy complicada. Ahora es una situación un poco distinta. A mí me parece, lo escribí recientemente, que sería preferible que ganara Romney. Es algo que ha provocado en el público reacciones como la tuya, y sobre todo en los opinadores que tienen un sesgo pro Obama. Bueno, déjame explicar. A ver, dale, a ver, órale. Obama tiene... Por favor. Si no se enoja. Sí, no, es que Obama, en mi opinión, tiene un problema de sesgo ideológico muy serio que para Estados Unidos ha resultado costoso y ha sido el argumento central de Romney en estos debates. Cuando arranca su gobierno, estos últimos 4 años a los que te refieres de gran crisis, en lugar de enfrentar la crisis, se concentró en construir un programa de salud, el que se llama ahora Obamacare, que en principio no está resolviendo mucho y sí está resultando muy costoso. Y ese es un problema serio. Es decir, lo comentábamos hace un momento cuando hablábamos del capital político que tiene una persona y cómo lo distribuye.
Obama decidió usarlo de una forma que no es muy eficiente en términos económicos y a mí me parece que eso es costoso. Y creo que no entiende ninguno de los dos con claridad cuál es el proceso de transformación económica que estamos viviendo en el mundo en general, pero me parece que Obama entiende todavía menos. Ahora, independientemente de eso, sí ha habido una transformación de la economía norteamericana en otros aspectos. Ha habido un proceso de reindustrialización importante, a lo mejor como el burro que tocó la flauta, por lo que está pasando en Asia, por las empresas que han emigrado de regreso hacia Norteamérica, llamémosle de manera conjunta, afortunadamente para México, en donde coincido en algunos casos simplemente con Macario, porque hay instituciones en Estados Unidos que sí han tomado su papel muy en serio y que son independientes del gobierno federal, eso no cabe la menor duda. A final de cuentas, en el primer debate le fue fatal a Obama y eso ha marcado, o probablemente marque la diferencia, porque en los otros dos ha ganado por poquito. Romney aparentemente pues ya no aparece como este ayatollah que puede hacer un desastre en la parte internacional. Que lo que hizo fue simplemente comenzar nadar a decir, de muertito. Todo lo que dije, ya no lo dije, claro. Y ahora yo soy un moderado. Esa es una parte. Y la otra parte es lo que tiene alrededor, que es un grupo de extrema derecha, de loquitos del Tea Party, que están ahí atrás con discursos que además en términos económicos, Macario, representan un populismo que no tiene bajo ninguna circunstancia la posibilidad de funcionar, con déficit que te van a llevar a situaciones eso todavía sería desastroso peores, para el con mundo. niveles enormes de intolerancia. Si ellos fueran los que estuvieran compitiendo, yo coincidiría contigo, pero no son ellos, es Romney. La razón por la cual Romney tomó el camino al que tú te refieres, pasó de moderado a extremo y regresa a moderado, es para poder ganar. Es para poder ser candidato del Partido Republicano. De otra manera era imposible. Entonces, digo, hay estrategias políticas. Por eso Ryan es el vicepresidente. El candidato a vicepresidente sirvió para desactivar al Tea Party, es lo que le permite a Romney ganar el primer debate y colocarse ahora en una posibilidad de ganar. En términos de lo que está planteando como proyecto de orden económico, lo que está haciendo el señor Romney es decir, hay que acabar con el Obamacare y hay que moverse a vouchers en el tema de salud, que es una idea, a mí me parece mucho más inteligente. Y otra vez seguir manteniendo exenciones fiscales para sectores de altos niveles que dicen ellos que son los que generan riqueza, cuando lo que único que ha ocasionado eso es fastidiar a una clase media ascendente. Y yo creo que el grave problema de seguir manteniendo a los republicanos como un eje de la economía es que lo que haces, lo que hizo Bush durante 8 años con economías de guerra, que es finalmente otra vez esta idea de Romney de regresar a financiar con más dinero al aparato militar norteamericano, te va a llevar a déficits todavía mayores y a situaciones que a la larga terminarán quebrando otra vez la economía de Estados Unidos. Ahora déjame decirte, del debate de ayer, ya entrando a la parte internacional, a mí hay 2 cosas que me llaman la atención. Primera, ni una sola mención. De México. Nada, cero, como si no existiéramos. Latinoamérica, una por Romney, ¿eh? Sí. Y pues así, como chafa, ¿no? De lejitos, o sea, de pase. China sí, esa es la otra que llama la atención. Los canadienses van a estar igual de enojados que nosotros. No, los canadienses les vale. Nosotros no sé por qué nos enojamos, ellos son los que están discutiendo. Sí. No, bueno, pero yo creo que hablar de nosotros. Porque es el ámbito internacional. No era la si discusión. No hablaron de Europa. Ni siquiera no de hablaron Europa de ni una sola Canadá. mención. Entonces, ¿por qué iban a hablar de nosotros? Pero no es importante Europa frente a lo que va a pasar los siguientes 4 años. Pero no hablaron de ellos. A eso no, me refiero. Hablaron solamente del mundo árabe. Pues sí. Solamente de Medio Oriente. Solamente de Medio Oriente. El asunto de Medio Oriente como elemento de China. Punto. Y China por las inversiones de Romney en China. que a lo mejor se regresan, y yo no sé si entonces sí sea más favorable para que se regresen a México, no a otro lugar. Es verdaderamente de muy bajo nivel el discurso de ayer, de ambos, el nivel de tratar ese debate de los verdaderos asuntos. O sea, estaban discutiendo de guerra, no de política internacional. No hubo una sola mención verdadera a lo que debiera ser una política internacional de un país como Estados Unidos. Además, te voy a dar a ti, Macario, el argumento ahí. Tú hablas de que México tiene que ser parte de ese bloque de América del Norte, ¿correcto? Pues sí, no, es que si América del Norte ni siquiera voltea a vernos,
ni se ocurre, ni la palabra México aparece en el discurso ni de Obama ni de Romney. Eso sí es un problema para nuestro país. Yo creo que no, igual tampoco mencionaron a Canadá y reitero, no veo por qué debería preocuparse. La discusión de ayer se centraba en ver si el señor Romney puede o no ser comandante en jefe y del otro lado el presidente, que tiene una ventaja amplísima en una discusión de política exterior, porque no hay nadie que sepa más de qué está pasando en el mundo que el presidente de Estados Unidos. Bueno, es su ventaja. Exactamente, si Tiene con otras esa ventaja desventajas. no logra destruir a su contrincante, el contrincante gana, aun cuando la votación diga el señor Obama ganó el debate. Eso es lo que iba Romney, a no perder por mucho, Y no perdió por creo que mucho. lo logra. No perdió por mucho, Eso era eso lo es cierto. importante para él. Se concentra ahora la decisión en un puñado de estados, de los cuales todo parece indicar que el más importante es Ohio, y ahí es donde se va a decidir la elección de Estados Unidos, lo cual significa que la mitad de los estadounidenses piensa una cosa y la otra mitad piensa la otra. No es una situación tan sencilla de resolver como la vemos desde México, donde todos aparentemente son obamistas, salvo aquí su servidor. Exactamente, con un sistema electoral ahora sí que totalmente absurdo, como el Anacrónico, ¿no? Eso. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Macarios Guetino, Ernesto Cervera, muchísimas Buenas noches. gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.